Las falsas denuncias de abuso son insignificantes, intrascendentes e irrelevantes. Esta es la doctrina más común. Por otro lado, consideramos que hay una epidemia de falsas denuncias. Repasemos un poco, porque esto parece una cosa de nuestra época y no es así. En la Biblia, José, un esclavo judío, fue asignado como esclavo a un capitán de la guardia del faraón, el señor Potifar. El capitán debió marchar a la guerra y José se quedó con la mujer del capitán. Pasado un tiempo, la mujer del capitán tenía apetitos insatisfechos, le pidió a José que le haga el amor, José se negó, ella se puso muy furiosa, José huyó y olvidó uno de sus mantos. Cuando volvió el capitán, ella lo acusó a José de haberla violado y dijo que el olvido del manto, ya que había huido con el rabo entre las piernas, era la prueba. Esta es la primera versión de una falsa denuncia que viene desde la Biblia. Luego, cuando Sancho Panza gobernaba el reino imaginario de Baritaria, vino una mujer y dijo que un poderoso hacendado la había violado. El hacendado dijo que no era verdad, que había sido de mutuo acuerdo, pero Sancho, con mucho talento, le dijo al hacendado: yo considero que usted es culpable, entréguele una gran bolsa de dinero a esta señora. Así lo hizo el hacendado, y cuando ella marchaba con la bolsa de dinero, Sancho le dijo al hacendado: ahora anda y robale el dinero. El hacendado fue y forcejeó mucho con la mujer para robarle el dinero. La mujer se defendió con uñas y dientes y luego Sancho dijo: si tú a la mujer te hubieras defendido de esa manera cuando él trató de violarte, no sé si te hubiera violado. Además, le habrías dejado marcas de tus uñas en la cara. Esta fue la prueba, el diagnóstico que usó Sancho para considerar que la mujer no estaba diciendo la verdad. Voy a tener que empezar a hablarles de Tandil, porque en la semana del 2 de mayo yo debía ir a Tandil a hacer una pericia conjuntamente con el doctor Burgard. El doctor Burgard es un abogado de Olavarría y la psicóloga que atiende a la niña que iba a ser objeto de la pericia dijo que ella como psicoterapeuta evaluaba que una presencia masculina entrevistando a la niña podría ser negativo, nefasto y traumático. El juzgado interrumpió esa pericia y ahora el doctor Burgard está solicitándole a la psicóloga que explique qué hay en el alma de esa niña para que sienta que una presencia masculina es a priori y absolutamente negativa. Pero no terminó todo esto en Tandil, todo por el contrario, porque dio la casualidad de que una abogada, la doctora Laura Vasconcelos, me pidió que entreviste al señor Gabriel Gudiño. Nosotros tenemos un Gabriel Gudiño que es un futbolista de Huracán, pero este Gabriel Gudiño era un policía en Tandil que fue acusado de violar a su mamá. Esto tomó estado público y Gudiño fue expulsado de la fuerza policíaca y se hizo un juicio. Yo espero que pronto la doctora Vasconcelos tenga una entrevista especial con nosotros y nos ayude a conocer más de este caso, o sea, violación de un hombre adulto a su mamá. Pero más sobre Tandil, porque da la casualidad de que este señor Gudiño y otras personas que me presentó la doctora Vasconcelos habían sido atendidos por el doctor Roberto Berkunsky, un psiquiatra de Tandil que también hacía pericias y que fue compañero mío de mis primeros años de formación en el hospicio de mujeres y en la clínica donde hacíamos nuestros primeros trabajos. El doctor Roberto Berkunsky falleció el año pasado y yo le quiero mandar a su familia y a toda la gente de Tandil un gran abrazo. Se ha discutido y tenemos una discusión sobre lo que es el
síndrome de alienación parental. Si en algunos lugares de la República Argentina ustedes llegan a pronunciar esta palabra, van a ver que arde Troya. Nosotros hemos entrevistado a un juez y camarista de familia, el doctor Mizrahi, que ha hecho un tratado sobre la alienación parental. Y el juez Mizrahi ha preferido no usar la palabra síndrome de alienación parental, solo alienación parental. ¿Qué quiere decir alienación parental? La posibilidad de que en un conflicto entre un padre y una madre, uno de los miembros fogonee rechazo y odios del hijo hacia el otro progenitor. El tema del síndrome de alienación parental es un tema polémico no solo en Argentina, sino en el mundo. Me acaba de llegar un envío de un funcionario del Ministerio de Justicia de Polonia, el doctor Bartłomiej Brzozowski. Ya el año pasado, el gobierno de Irlanda, debido a la polémica que hay sobre el síndrome de alienación parental, pidió opinión a especialistas de todo el mundo sobre este síndrome. Yo me pronuncié, mandé lo mío, y ahora Bartłomiej Brzozowski dice: la palabra síndrome de alienación parental genera mucho escozor, pero tenemos que distinguir la palabra que genera escozor con las realidades que el síndrome pretende describir. ¿Cuáles son las realidades? La posibilidad de que un progenitor manipule a un hijo en contra de otro. Entonces, con muy buen tino y sagacidad política, dice Brzozowski, las realidades que están en muchos juicios, que están en la cultura de muchos países, las mantenemos. Mientras genere mucha susceptibilidad la palabra síndrome, sacamos la palabra síndrome. Les voy a decir ahora yo cómo me manejo en tribunales con estos casos. Los conflictos, como les decíamos, de las falsas denuncias, están desde la Biblia. Pero los conflictos con los hijos también están desde la antigüedad. Por eso yo he usado el término síndrome de Medea, usando los conceptos de la antigua tragedia griega, para referirme a aquellos casos donde la furia y el descontrol de una mujer contra su pareja la lleve a dañar a sus hijos para dañarlos al marido, que la abandonó. Quizás el caso Lucio en La Pampa sea uno de los ejemplos más dramáticos que tenemos nosotros, en donde la cosa es aún más compleja, porque no solamente la mamá de Lucio tenía un litigio, una furia contra el papá de Lucio, sino, como bien señaló el abogado de la familia Lucio, parecería ser que la mamá de Lucio y su pareja tenían una furia contra la figura masculina en esencia, y el niño, por ser varoncito, era una representación no solo de su papá, sino de la imagen masculina. La justicia y la cultura argentina tienen el concepto de crimen de odio, está en todo el mundo también, para explicar aquellos crímenes que se hacen por pasiones de odio. Pero en general se los consideraba como crímenes de hombres hacia mujeres, hombres que, descontrolados por el odio, mataban a sus mujeres. La novedad en el caso Lucio es que haya crímenes de odio donde mujeres, por odio al género masculino, maten, violen y torturen a un niño. Esta sería la forma más brutal. El síndrome de Medea, el caso Lucio. En el Tercer Reich, cuando Magda Goebbels, esposa de un ministro de Hitler, ve que se les viene la noche y que van a ser derrotados, elimina a sus 5 hijos, porque ella consideraba que el bien absoluto del Tercer Reich
donde estaban criados a sus hijos era el bien inmaculado. Y la posibilidad de que esos hijos sean educados por otras fuerzas, los aliados, los rusos, los norteamericanos, era como entregarlos al mal. Eso era lo que ella tenía en la cabeza. En nombre de esa creencia, ella los envenenó. Luego tenemos, y como ustedes verán, vamos yendo de lo más dramático, brutal y agresivo, vamos a ir a lo más suave. Tenemos lo que se llama implante de memoria. El implante de memoria es un concepto donde, gracias a la manipulación materna, se logra instalar en un chico la creencia de que ha sido abusado por su papá. En el caso Rotili, después de 20 años, las hijas de Rotili lograron explicar públicamente que ellas, teniendo 3, 4, 5 años, recibieron una orden y un forzamiento de la mamá de decirle a una jueza que el papá las había abusado. Y la mamá la forzó y las niñas dijeron no teníamos otra opción. Les llevó 20 años salir de esa situación. El caso más famoso lo tenemos nosotros con Ana Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca, que ha tenido apenas 20 años de juicio con el papá. Los jueces, juntamente con los peritos, dictaminaron que la creencia que tenía Ana Chiara del Boca de haber sido abusada por el papá era una creencia, no era una idea ni una imagen, no era una creencia. Bueno, había sido implantada por la mamá, por los peritos, por los abogados. Cuando la jueza dictamina conjuntamente con los peritos que esta creencia es falsa, no solo dicta el sobreseimiento del papá, sino que la jueza la cita a la jovencita y le explica esto. Poco tiempo después, públicamente, Ana Chiara del Boca dice, esto a mí me entró por un oído y me salió por el otro. Y esto es lógico, porque las creencias que antiguamente llamábamos lavado de cerebro, no se curan así en un santiamén, ni porque un gran juez le diga la verdad, ni porque un gran psiquiatra le dé un medicamento o un gran psicoanalista le explique las cosas. Una vez instaladas las creencias, recuerden ustedes que una creencia, en este caso en Ana Chiara del Boca, no está sola, porque al lado de esa creencia tenemos a una mamá que sigue fogoneándola, quizás a psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Del otro lado tenemos a una jueza o un papá. Pero la jovencita es posible que siga inmersa en un contexto donde se siga fogoneando la creencia. Esta es la complejidad de las cosas. La alienación parental luego puede ir a formas un poco más leves y tenemos un concepto que se llama la divalencia. Es un concepto más grave que la ambivalencia. En la divalencia vendría a ser negro o blanco. En la divalencia, la manipulación de un progenitor logra que el chico frente al otro tenga un nivel de odio y de rechazo absoluto y total. Luego, en las formas más leves, podemos tener la ambivalencia, y es que el chico frente al progenitor maldecido esté entre el amor y el odio. Y por último, tenemos conflictos psicológicos mucho más leves. Como verán, en las falsas denuncias, la involucración de los chicos puede ir de la forma más brutal, que es la muerte, a la forma intermedia, que es la implantación de falsa memoria o creencia falsa de haber sido abusado, a la divalencia y a la ambivalencia. Nosotros tenemos personalidades famosas que le han comunicado al mundo lo que es estar en estas guerras entre papá y mamá. Los actores norteamericanos que han contado esto son Drew Barrymore, Macaulay Culkin, Angelina Jolie, y entre nosotros, por suerte, hay actores que públicamente han contado lo que es vivir en este mundo de guerra entre padre y madre. Y lo han hecho Rolly Serrano, Cecilia Dopaso, Gastón Recondo y Damián de Santos, al cual le mandamos un especial abrazo.
Vayamos ahora a algo que se está discutiendo mucho, y es el papel de los psicoterapeutas y los psicoanalistas. Nosotros tenemos un problema con el creador del psicoanálisis, porque yo venía de hablarles de lo que es la implantación de la falsa memoria. Freud, en 1925, o sea, ya en su etapa de madurez, cuando empieza a recopilar su obra, a hablar de su obra, él dice: volví a estudiar aquellas primeras pacientes y descubrí que las fantasías de haber sido abusadas por sus padres, yo mismo las había instilado. Freud dice: yo mismo las había instilado. Tomo 20 de las obras completas de Freud, página 33. Quiere decir que la posibilidad de inducir una falsa memoria ya también la teníamos en Freud. Los cenáculos, las academias, las organizaciones psicoanalíticas están discutiendo seriamente esto. Bueno, tendremos que verlo. ¿Cuál es el problema que tenemos con los psicoanalistas y los psicoterapeutas con estas cuestiones? Porque en los últimos años en la cultura argentina se dijo: si una mujer dice que fue abusada, yo le creo, a priori le creo. Y se instaló un axioma, un dogma que dice: yo te creo, hermana. Freud acaba de decir que se puede instilar una creencia. Tenemos un problema con muchos psicoanalistas y muchos psicoterapeutas, porque cuando están tratando un paciente, y el paciente con sus conflictos, después de un tiempo de terapia dice: uy, ahora recuerdo que cuando yo tenía tantos años mi papá abusó de mí. Y muchos psicoanalistas, esa frase, ahora recuerdo que, lo toman como si fuera una verdad bíblica revelada. Una causa muy interesante de las cuales les voy a hablar, espero que pronto, sucedió en un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde fui a trabajar como perito. Porque una mujer de 38 años que estaba en psicoterapia, ya con hijos, con sus conflictos, como persona, como mujer, dijo: uy, ahora recuerdo que entre los 6 y los 12 años yo fui abusada por toda una familia. Me abusaba la mamá, me abusaba el papá, me abusaba el hermano, me abusaba un amigo del hermano y mi compañerita de 6 años, porque yo iba a tomar la leche a la casa de ella, para que no se entere de que me abusaban, la dopaban a la noche. Y también abusaban de la hija de la señora que venía a limpiar. Se armó una causa muy importante. Los acusados son personas muy honorables de esta pequeña ciudad de la provincia. Y el papá sufrió una falla cardíaca masiva y murió, porque el horror de estas acusaciones es muy, muy importante. En un programa especial les voy a explicar cómo se demostró que este recordar de esta señora no era verdadero, pero lo fundamental es que su psicóloga, en la creencia absoluta de que ella dijo: yo recuerdo, y si recuerdo es verdad, se armó la causa penal. Entonces, ¿es verdad que la mayoría de los psicoanalistas están entrenados para tener esta creencia? Sí. ¿Hay entrenamiento en los psicoanalistas para no tomar esta creencia de cualquier manera? Habría que ver. Ahora, ¿qué les puedo recomendar yo a mis colegas? Si no tienen experiencia, tienen los caminos básicos de lo que se llama en psicoanálisis supervisión, pedir una consulta a alguien más experto.
En medicina se llama segunda opinión médica. Es decir, mis queridos colegas, si ustedes no tienen experiencia y se encuentran con un paciente que recordó, pues ustedes tienen la chance de discutir el caso con un colega entrenado o con un abogado penalista antes de hacer una denuncia penal. Algunos me preguntan cuál es el aporte doctrinario del psicoanálisis a estas investigaciones si tenemos una confesión de Freud, en donde se reconoce culpable de haber instalado falsas memorias en sus pacientes. Miren, como les estoy mostrando, el problema es cuando una persona dice, a mí me pasó tal cosa, yo lo recuerdo y estoy seguro. El problema es si lo vamos a creer a pie juntillas o tenemos elementos para estudiar. Las pericias en las denuncias de abuso se basan en esto. La persona puede decir, puede creer sinceramente que fue abusada, como les dije en el caso de Andrea del Boca, pero Ana Chiara del Boca fue sometida a muchas pericias para tratar de dilucidar si eso era verdad o no. No es fácil dilucidar si lo que la persona dice recordar es verdadero o no. Les voy a dar un truco básico para que se ubiquen. Porque a veces nos obnubilamos en creer la persona está diciendo la verdad sí o no, la persona recuerda la verdad sí o no. Hay un concepto básico en donde el psicoanálisis se une a toda la criminalística, que es la noción de escena. Recordemos a Agatha Christie. Cuando en el castillo del vizconde de no sé cuánto ha muerto el señor vizconde, viene el investigador y dice, cierren las puertas, aquí ni entra ni sale nadie. ¿Qué regla es esta? Es que hay una escena y en esta escena hay muchos participantes y el investigador tiene que entrevistarlos a todos, confrontarlos, hasta ir a buscar la verdad. Nosotros tenemos un caso reciente de una muchacha brasileña que fue al departamento de un señor de clase media alta en Recoleta. La chica, según una versión de la escena inicial, habría consumido un exceso de drogas muy tóxicas y tuvo un brote psicótico y se tiró por la ventana. Bueno, pero en esa escena había varias personas. Y en la primera versión, la chica tomó drogas de más, tuvo un brote y se tiró, pero ahora se está discutiendo esta escena. Y ha aparecido una pareja de la chica que dice no era habitual que ella consumiera drogas. Ella era una chica muy sana, que iba al gimnasio, muy bonita, muy modelo. O sea, tenemos una escena. Lo único que sabemos es que en esta escena hubo una muerte violenta. Una chica cayó del 6º piso y está muerta. ¿Y ahora qué estamos haciendo? No le creemos a priori ni a Juan, ni a Pedro, ni a María, ni a Andrés. Tenemos que investigar. Y esa investigación puede llevar un tiempo. ¿Estas cosas ocurren solamente en la Argentina? No. Por eso estamos estudiando qué está pasando en Uruguay. Les hablé de lo que pasa en Polonia. Y ojalá que podamos entrevistar a un especialista de Zaragoza, España. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Tengo en Zaragoza, en España, al doctor Felipe Mateo Bueno. Para nosotros, buenas tardes. Para ustedes, buenas noches, doctor. Efectivamente, aquí buenas noches. Son las 10:30 de la noche. Bueno, acá son las 5:30 de la tarde. Acá estamos en pleno otoño y ustedes empezando la primavera. Uy, aquí tenemos unas temperaturas ya más bien veraniegas. Bueno. Doctor,
Nosotros en Argentina tenemos un tema extremadamente complejo con las falsas denuncias de abuso sexual y tenemos la impresión, la convicción de que usted tiene mucha experiencia al respecto. Entonces, por favor, cuéntenos, ¿qué pasa en España con estos temas? ¿Cuál es su experiencia? Vamos a ver, la impresión que tengo yo, sobre todo en base a lo que me cuentan ustedes y paisanos de Latinoamérica, es que hay males que son universales. No solamente lo tenemos en España, sino que está en muchísimos países y uno de ellos, por ejemplo, pues es Argentina. ¿Qué es lo que pasa realmente? Pues que se están instrumentalizando determinados tipos de denuncias para conseguir en los procedimientos de familia cosas que en condiciones normales no se conseguirían. Por ejemplo, hoy en día, una mujer que quiera conseguir la custodia exclusiva de los hijos, la atribución del uso de la vivienda, que quiera conseguir una pensión de alimentos, incluso una pensión compensatoria, tiene dos opciones: ir a un juzgado de familia y el juez dará la razón a una parte, a otra, acordar una exclusiva, una compartida, según proceda, según lo que resulte de la prueba practicada, o tiene la vía rápida. La vía rápida es poner una denuncia por violencia de género. ¿Qué pasa? Que a veces nos encontramos con que la vía rápida tampoco les da resultado, les falla, les sale mal. Y entonces se le da una vuelta a la tuerca. Y la vuelta a la tuerca es una denuncia por abusos sexuales a los menores. Y eso es lo que lamentablemente pues tenemos aquí en España, no en todos los procedimientos, afortunadamente, pero sí con más frecuencia la que sería deseable. Muy profundo lo suyo, doctor, porque nosotros intuíamos, habíamos leído que este, como dice usted, era un mal universal. Pero imagínese lo importante que es para nosotros hablar con nuestra madre patria. España es nuestra madre patria. No sé si nosotros somos vuestro hijo patria, pero para nosotros España... Bueno, yo para mí los argentinos y los ciudadanos de Latinoamérica son más bien mis hermanos, mis padres ni hijos, son hermanos. Hermanos. Y además compartimos una misma lengua, lo cual nos permite pues, que, por ejemplo, hoy podamos estar aquí conversando de cómo son las cosas a uno y a otro lado del charco. Así es. Pero para mí son hermanos. Doctor, está muy claro lo que usted nos dice, porque es lo que nos pasa acá, que una señora, una mujer, para conseguir buena cifra de alimentos o la custodia de los niños, puede ir a la sede civil, que llamamos nosotros, o a la sede penal. Y en la sede penal, dice usted muy bien, porque es lo que pasa acá. Esta es la importancia para los argentinos latinoamericanos, que veamos que lo que pasa acá pasa en el primer mundo, en España. O sea, la vía rápida penal es o una denuncia por violencia de género contra el marido o, más grave aún, una denuncia por abuso sexual contra los niños. Ahora viene la segunda pregunta. Adelante. Sí. No, dígame. Perdón. La segunda pregunta es, nosotros acá, cuando tenemos una denuncia por abuso sexual contra un niño, tenemos una situación muy complicada, porque no sé cómo será en España, pero aquí la mayoría de nuestros juzgados penales tienen lo que llamamos peritos oficiales. Son los peritos que responden a la Fiscalía y al Poder Judicial. A veces nuestros peritos oficiales están magníficamente entrenados para estudiar la causa y ver si estamos ante una verdadera denuncia, ante un error en la denuncia o ante una falsa denuncia. El problema que tenemos nosotros es que algunos de nuestros peritos, especialmente en provincias, tienen una especie de muy pobre o déficit de entrenamiento. Entonces tienden a creer algo que es grave entre los psicoanalistas, y es, en psicoanálisis o en psicoterapia, si una persona dice, recordé que fui abusada de puber, se le tiende a creer
Entonces, ¿cómo es la cuestión de ustedes con los peritos? ¿Cómo es el debate entre usted, abogado, su perito de parte y los peritos oficiales? ¿Cómo son las cosas en España? Vamos a ver, yo me gustaría diferenciar entre, no diferenciar entre peritos de parte, peritos de tal, abogados, no. Hablamos de personas, ¿vale? Y en todo hay personas que son buenas personas y malas personas. Y luego hay otra diferencia más importante, hay personas que están totalmente ideologizadas y personas que no están ideologizadas. Hay personas que tienen ideología y otras que tienen criterio. Entonces, cuando te encuentras un perito, sea de parte o sea de la administración, que tiene criterio propio, pues puede haber una pericial estupenda. Cuando te encuentras peritos, bien sean de parte o de la administración, que están ideologizados, pues lo que te encuentras es desastroso. En España se ha introducido un concepto en los últimos años, que si no lo tienen en Argentina, pues imagino que lo importarán pronto, que es la perspectiva de género. Aquí se dice que hay que juzgar con perspectiva de género y que incluso los peritos tienen que hacer las cosas con perspectiva de género. Claro, y eso es como si yo que llevo gafas, me pusieran unas gafas que solo me permitieran ver las cosas de una manera. Entonces, hay sitios donde el asunto se ha pervertido ya tanto que cuando una señora pone una denuncia y prácticamente no hay ninguna prueba, lo que se hace es decir, bueno, que se emita un informe por el perito para que diga si qué estado presenta esta persona y si eso es compatible con lo que describe. Y entonces el perito te hace un informe diciendo una serie de cosas que quiere, pues que está deprimida, que tiene una baja autoestima, que tal, que cual, y concluye diciendo, y esto es compatible con la situación de maltrato que describe o denuncia, con lo cual esa es la prueba a la que luego nos tenemos que enfrentar. Pero claro, que sea compatible no quiere decir que sea consecuencia. Claro. Pero sí, me imagino que si lo de la perspectiva de género no lo tienen ustedes en Argentina todavía, lo tendrán pronto, no tardarán mucho en tenerlo. Doctor, infortunadamente tenemos lo mismo. Nosotros acá los peritos distinguimos dos conceptos. Uno es la verosimilitud y otro es la congruencia. La congruencia. Entonces, usted como abogado penalista que es, sabe que muchísimas personas en delitos penales, antes de ir a declarar a la justicia, suelen estar entrenados por sus abogados para ser verosímil, creíbles. La congruencia es otra cosa. Le voy a dar un ejemplo práctico que seguramente que usted tiene más que nosotros. En un juicio en una localidad de la provincia de Buenos Aires, una mujer de 38 años en psicoterapia dice, hoy recordé que desde los 6 a los 12 años fui abusada por toda una familia. Y el abuso era en tal lugar, y en tal lugar, y en tal lugar de la habitación, y me abusaba la mamá, el papá, la hermanita, el hermanito. Claro. Y resulta que mi compañerita, que participaba del abuso inconscientemente, tenía 6 años, yo también tenía 6 años, dormíamos en la habitación de la niña y el hermano dormía en la otra habitación. Cuando iniciamos la investigación descubrimos que en esos años, dado que la niña que vivía en la casa tenía 6 y su hermanito 8, todavía vivían en la misma habitación y los papás todavía no habían hecho otra habitación. A eso le llamamos congruencia, que es porque lo que la chica describía era verosímil. Era verosímil que una familia degenerada durante 6 años, y sí, pero eso requiere del trabajo del abogado y del perito. ¿Cuál es su experiencia allá? ¿Experiencia respecto a qué? A este tipo de casos. A distinguir entre lo verosímil, aparentemente maravillosamente bien planteado, y lo congruente.
o sea, la relación con los hechos. Es que aquí no se hila tan fino. Aquí, cuando una mujer pone una denuncia, digamos que se aplica entre comillas el hermana yo te creo, ¿eh? Y hay que creerla y no se la puede cuestionar. Entonces ya no nos hace falta que un perito diga si lo que dice es cierto o no es cierto, es congruente o no. Es que es innecesario. Prácticamente hay que creerla. Y entonces nos encontramos que el abogado de la defensa, el abogado que defiende al hombre, tiene sobre todo que desplegar una actividad probatoria enorme para demostrar que lo que dice la otra parte es mentira. Vamos a ver, un matiz importante. En España, y entiendo que en Argentina también, existe el derecho a la presunción de inocencia. Si yo digo que una persona es un ladrón, tengo que demostrar que esa persona ha robado, es un ladrón. Sin embargo, cuando una mujer dice que un hombre la ha maltratado psicológicamente, es el hombre el que tiene que demostrar que no la ha maltratado psicológicamente. Hay cosas que son fácilmente demostrables. Por ejemplo, si una mujer dice, me pegó un puñetazo y me reventó un ojo, pues bueno, ahí tendremos un parte de lesiones, tendremos unos partes médicos y tal, con lo cual se puede demostrar fácilmente si esa persona dice la verdad o no. Pero imaginemos que dice, no, es que lo que hizo este señor fue tocarme las nalgas y los pechos, manosearme. Eso no deja huellas, no deja nada. ¿Cómo demuestra una persona que no ha tocado unas nalgas o que no ha tocado unos pechos? Y luego, claro, ir a un perito y contar una historia, pues volvemos a lo de antes. Si te toca un perito profesional, no ideologizado, pues es muy probable que la desenmascare. Y hay informes en los que dicen, oiga, mire, aquí no hay los abusos que se están diciendo. Y hay muchos informes, ¿eh? Gracias a Dios se desenmascara mucha gente. Pero si te toca un perito totalmente ideologizado y que haga su trabajo con perspectiva de género, que se habla ahora, pues te van a crucificar en el informe. Mire, le voy a decir a qué punto hemos llegado. Hemos llegado a un punto en el que yo trabajo a nivel nacional. Yo en España trabajo en todo el país, llevo asuntos en todas las provincias. Pues bueno, yo según donde sea el asunto, yo ya sé lo que van a decir los peritos. O sea, yo ya sé en qué provincia tenemos peritos que son objetivos, imparciales, etcétera, que no están ideologizados, y en qué provincia tenemos peritos que dices, tremendo, tiembla. Entiendo, qué increíble. Mire, se ha incorporado Alejandro Litmanovich, él es un periodista de Rosario, es psicólogo, está estudiando estos temas. Rosario es una ciudad muy importante de la República Argentina, uno de nuestros grandes puertos, así que le vamos a pedir a Alejandro Litmanovich que le pregunte lo que necesite preguntarle al doctor Felipe Mateo Bueno. Alejandro, adelante, consultalo al doctor. Bueno, ¿cómo va? Bueno, al doctor Felipe Mateo lo conozco de verlo en YouTube, así que... Gracias. Muchas gracias. Me encantará tenerlo en mi programa, que va los sábados. Se llama Venga lo que venga. Los sábados 10 a 13 es de espiritualidad, salud y actualidad. Y bueno, mientras escuchaba esta cuestión de la perspectiva de género, estaba pensando en un conocido en común que tenemos con el doctor Vini, que se llama Nicolás Ponsiglione, donde él escribió mucho sobre la infiltración de la perspectiva de género en la educación sexual infantil, en la ESI. Y se llama Infancia Adulterada. Eso, más que una pregunta, es un comentario. Después le voy a pasar el material, Felipe. Y bueno, estoy encontrando muchas similitudes entre lo que estaba relatando y lo que ocurre también acá. En mi caso, me voy a autorreferenciar porque a veces es más fácil. Mi hijo sufrió impedimento de contacto conmigo, con su padre. Yo presenté cualquier cantidad de probatorias. Hay una ley, la 24.270, que tiene que ver con el
el impedimento del vínculo, probatorias con acciones notariales, o sea, escribanos en terreno y todo. No hubo ni siquiera una imputación a la mamá. Bastó que yo en ese contexto, a la mamá de mi hijo de 8 años, bastó que en ese contexto yo mandara un desafortunado WhatsApp, en un momento de nervios, que no estoy diciendo que esté bien, los insultos ni demás, para nada, para que yo quede imputado, y a pesar de probar en la oficina de violencia de género, y a pesar de mostrar testigos, de que un abogado que había trabajado antes en la causa contara cosas bajo juramento que la madre de mi hijo había dicho, y de tantos testigos y de la obstrucción, finalmente me ofrecen un juicio a prueba o una probation que termina en un acuerdo, en un acta de acuerdo de que yo durante 6 meses. Sí, quiero decir, me resonó mucho lo que pasa allá con lo que pasa acá, en Rosario. Voy a introducir la pregunta al doctor Mateo Bueno. Doctor, tenemos claro que pasan cosas demasiado parecidas. ¿El Estado español ha votado para que estas cosas ocurran? ¿Ha habido decisiones políticas? Vamos a ver, en primer lugar, España siempre ha sido un referente en lo que el derecho se refiere para toda Latinoamérica. Claro. Y muchas leyes que empiezan en España se acaban trasladando a Latinoamérica. Siempre hemos sido un ejemplo. Lo que pasa es que ahora en esta materia somos un mal ejemplo. Lo ideal sería que países como Argentina no siguieran nuestro ejemplo. Porque este ejemplo lo que está trayendo, entre otras cosas, es que España en este momento es uno de los países con el índice de natalidad más bajo del mundo. Lo que está trayendo es que en este momento España tiene los índices de natalidad más bajos de la historia de España. Entonces, claro, esto es ingeniería social, al fin y al cabo, lo que se está haciendo. ¿Y con qué finalidad? Pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero, desde luego, el objetivo se está consiguiendo muy bien. Yo una de las frases que más escucho con mucha frecuencia son hombres decir, oye, tengo miedo a las mujeres, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tal. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años, para que un hombre se arruinara la vida, claro, pues necesitaba meterse en el juego, en la droga, en el alcohol. Ahora, pues, como se te cruce en el camino una persona, hagas una mala elección, te puedes arruinar la vida muy fácil. En cuanto a la pregunta que me hace, de si en España se han aprobado, claro, las leyes que se aplican, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se aprobó en el Congreso de los Diputados. Y todas las reformas que ha habido posteriores, que no son reformas, yo las llamo vueltas de tuerca, pues todas se han aprobado en el Congreso de los Diputados, evidentemente. Vivimos en un Estado de Derecho y, en consecuencia, no se podría aplicar ninguna norma que no hubiera sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Pregunta. Pero el que se apruebe en el Congreso de los Diputados no quiere decir que esa norma sea justa. Entiendo. O sea, a ver si estamos comprendiendo. No se le ofreció al pueblo español que vote estas normas, sino que estas normas... No ha habido ningún referente. Ningún referente. No ha habido ningún referente. Ajá. Ningún referente. No se le consultó al pueblo español si quería estas cosas o no. No, en absoluto, no se le ha consultado. Evidentemente, cada 4 años tenemos elecciones, la gente va a las urnas, deposita su papelito y luego los políticos pues hacen lo que les da la gana. Qué pena. Me estoy riendo, doctor, pero qué pena. Y a eso le llaman democracia. Entiendo. Y a eso le llaman democracia. La gente se piensa que vivimos en democracia porque cada 4 años va y mete un papelito en la urna. Entiendo. Bueno, si se consuelan así. Nos quedan pocos minutos para este Zoom, así que Alejandro, ya has pedido al doctor que participe en tu programa, te arreglás con él, pero por favor, pregunta. No,
más que preguntar son reflexiones respecto a esta cuestión que coincido que a lo que le llamamos democracia es una pseudo-democracia, porque se gobierna acá en Argentina y allá veo que también a través de nuestros representantes, que son instrumentos de presiones y de que si no hacen lo que marca determinada agenda, lo bajan directamente y literalmente lo pueden bajar feo. Lo podemos decir claramente, ¿no? Agenda 2030. Ah, ustedes le llaman Agenda 2030. ¿Por qué, doctor? Aquí sí. Bueno, pues porque aquí se ha conocido como la Agenda 2030. Hay una serie de objetivos que se quieren implantar y esto ya es algo que la Agenda 2030 es algo de lo que se habla abiertamente. O sea, no es una paranoia ni una invención ni... No, es algo de lo que se habla abiertamente. O sea que es un proyecto político que se empezó a instrumentar, pero que tiene un plan a largo plazo. Pero que hay un matiz muy importante, ¿eh? La Agenda 2030 no es algo que venga, digamos, que sea algo nacional, es supranacional. Supranacional. Quiero hacer una pregunta, doctor. Nos quedan pocos minutos, ¿eh? Tratá de ser muy preciso. Mi pregunta es, estoy cerrando una lista política para presentarme en mi ciudad, Rosario, a concejal. ¿Usted cree que yo puedo hacer cosas para ir en contra de la agenda o es utópico? Hombre, usted solo contra la Agenda 2030 no tiene nada que hacer, ciertamente, pero ni usted ni yo. Otra cosa es un partido político que tenga una cierta implantación y que pueda plantarse y que pueda hacer cosas. Ahí ya hablaremos de otra historia, pero desde luego un individuo solo contra la Agenda 2030 no tiene nada. ¿En España hay algún partido político, un movimiento político que trate de enfrentar estas cosas? Vamos a ver. Esto, yo es que no me gusta hablar, fíjese, yo hablo de todo menos de política. Entiendo. El sentido de mojarme por partidos políticos. No me voy a mojar por ninguno. Entiendo. Porque pienso que todos son igual de malos. Y luego hay un matiz, que cualquier partido, por mucho que diga que va a hacer, en el hipotético supuesto de que ganara unas elecciones y llegara al poder, lo primero que le dirían es: si tú quieres recibir determinadas cosas de Europa, determinadas cosas del Fondo Monetario Internacional, determinadas cosas de otros lados, tienes que hacer esto, esto y esto. Punto y final. Y ahí se acaba la soberanía de ese gobierno, la soberanía de ese país. Ustedes en Argentina, por ejemplo, y puedo hablar a nivel económico, saben que el ritmo, el baile, viene marcado no por el gobierno argentino, sino por el Fondo Monetario Internacional. Entiendo. Que les dicen: ustedes quieren tantas ayudas, quieren esto, quieren lo otro, tienen que hacer esto, esto y esto. Doctor, eso es, entonces, clarísimo. yo no tengo ninguna fe. Hay un partido en este momento que hay mucha gente que tiene mucha fe y que piensa que si llega al poder va a poder hacer muchas cosas y no harán nada. Pero no harán nada, no digo porque no quieran ni porque estén engañando a la gente, sino porque no se lo van a permitir. Punto y final. Doctor. Porque, por ejemplo, no, siga con él. Grandes cantidades de la Unión Europea. ¿Qué es lo que hará la Unión Europea? Pues ir a decir: oiga, si gobierna en España este partido, pues a ustedes les cerramos el grifo en esto. Y si no quieren que esto lo cerremos, pues ustedes tienen que hacer lo que digamos nosotros. Y así muchas otras cosas. No tengo fe en los políticos. En la clase política que tenemos, yo creo que no hay una gran diferencia entre la española y la argentina. Ahora, cuando se va a votar, no hay que pensar en votar en el mejor partido, que no existe, sino pensar en votar en el menos malo. En el menos malo. Ahora, doctor, Alejandro es un psicólogo y periodista de Rosario. Yo estoy en Buenos Aires, usted está en España. Usted está haciendo lo suyo. Nosotros hacemos lo nuestro. Su objetivo es ganar causas. No las ganará todas, pero su objetivo es ganar causas. Y es evidente que se pueden ganar causas. No todas, pero se pueden ganar causas. Claro. Se pueden ganar causas. No es fácil, pero ganar la inmensa mayoría. Se pueden ganar causas. Es verdad.
Es verdad, que se pueden ganar causa. Nosotros tenemos otra cosa en Argentina que no sé cómo es en España. Nosotros tenemos, yo me animo a decirles, 2 periodistas que hablan un poco de este tema. La mayoría de nuestros periodistas no tienen lugar para este tema. ¿Cómo es en España? Claro. Pues en España el tema es muy divertido. En España siempre se ha dicho que había 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego se hablaba de un cuarto poder, era la prensa. Ahora ya no hay cuarto poder. Ahora la prensa es el felpudo de los políticos. Y aquí hay políticos, hay periodistas afines a la izquierda, afines a la derecha, y no hay información, hay manipulación. De vez en cuando tienes algún periodista que despunta un poquito, dice algo, pero se le cortan las alas rápidamente. Ajá. Yo siempre pongo una anécdota. Hace un tiempo me hicieron una entrevista en una emisora de radio y cuando terminó la entrevista, hablando con el periodista, pues yo le dije, oye, ¿no os animáis a hablar sobre el tema de las denuncias falsas, etcétera, etcétera? Y me dijo, yo es que si hablo de las denuncias falsas, mañana estoy en la calle. De patitas en la calle. Mi Dios, mi Dios. Y luego hay otro matiz. Los grandes medios de comunicación están comprados de una forma muy sutil, que es a través de la publicidad institucional. Entiendo. Si a un determinado periódico se le corta toda la publicidad institucional, se va a pique, con lo cual ese periódico no va a arremeter contra el gobierno. Es como, por ejemplo, determinados periódicos en España nunca van a hablar mal de los bancos o del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues el Corte Inglés es una cadena comercial de centros comerciales muy importantes en España. Claro. Si el Corte Inglés le corta la publicidad a un periódico, por ejemplo, pues es que le hace mucha culpa. Entiendo. Entonces, pues bueno, dices, ¿a qué se dedica hoy en día la prensa? Pues la prensa, en este caso, se dedica a manipular, a informarnos. Entonces, quiere decir que cuando usted gana un juicio por una falsa denuncia, no tiene mucha chance de que eso se difunda. No, no eres noticia. No eres noticia en los medios. No es noticia. En los medios no, puede ser noticia en otros sitios, pero en los medios de comunicación, en los medios no. Desde luego no. Bueno. Hay gente a los que tenemos determinado discurso, pues se les silencia en muchos sitios. Entiendo. Pero bueno, también es cierto que hoy en día tenemos la inmensa fortuna de contar con las redes sociales, de contar con sitios como YouTube, en los que pues dices, oye... Es así. Doctor, ha sido muchas cosas y llegar a mucha gente. Ha sido un enorme placer, ya estamos terminando. En pocos minutos vamos a terminar. Como usted verá, ya tiene otro periodista en Argentina que va a pedirme su WhatsApp para entrevistarlo. Es decir, que yo creo que esto es valioso para nosotros. Mire, nosotros teníamos alguna referencia de que en España pasaban cosas parecidas, pero que usted nos los explique vivencialmente, presencialmente, elocuentemente, para nosotros vale doble. Así que le voy a pedir que utilice los pocos minutos que nos quedan para... ¿Qué le quiere decir usted a los argentinos? Dígale lo que necesite decirle. Bueno, yo a los argentinos le diría lo que he dicho antes, que no sigan nuestro ejemplo, que durante años y décadas, jurídicamente hablando, España ha sido un referente para muchos países de Latinoamérica y en muchas materias está muy bien que seamos un referente, pero en otras desde luego no. Y en materia de violencia sobre la mujer, o violencia de género que se llama, pues desde luego no somos un referente. Yo lo que le diría a los argentinos es que voten con los ojos abiertos, y que desde luego no voten a quienes apoyan este tipo de ideologías, porque esto es una ideología. Entonces, claro, si tú votas al partido que promueve determinadas legislaciones, luego no te quejes de esas legislaciones. Permítame decirle algo con todo respeto a los españoles y a la vez a los argentinos.
porque yo comparto su diagnóstico de nuestras clases políticas. Así que yo lo que puedo decirle a ustedes, los españoles, y a nosotros es: si les llega a tocar la mala noticia de una falsa denuncia por violencia o por abuso contra los niños, bueno, tienen que buscarse un excelente abogado que esté realmente entrenado y capacitado, que tenga la decisión de pelear, y tienen que buscarse un muy buen perito que los ayude en esta pelea. La pelea es dura, pero con un abogado poco preparado o con un perito poco entrenado, las chances de perder son enormes. Con un abogado bien preparado y un perito bien preparado, las chances de ganar son muchas. Esto es lo que yo, con mi experiencia, les puedo decir a los españoles y les puedo decir a mis compatriotas. Así que les agradezco infinitamente. Seguramente Alejandro me va a pedir su WhatsApp. Si usted me permite, yo se lo voy a dar. Por supuesto. Él es un excelente entrevistador, está muy involucrado en este tema, es muy claro también. Y usted hoy está siendo conocido a partir de Buenos Aires, y nosotros, pero él lo va a ser conocido también a partir de Rosario. Así que, mire, tengo un solo problema con usted. Si yo viajo a Zaragoza, usted me tiene que invitar a una paella, pero si usted viene acá, nosotros lo vamos a invitar a un asado. Querido doctor, le mando un abrazo enorme, a Alejandro en Rosario, y muchísimas gracias por este excelente evento internacional. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.